debe evaluar, pues es una escala que tiene una característica puntual, y es que tiene eh, permite evaluar de manera dinámica el estado, digamos, neurológico o el estado de conciencia del paciente. Eh, Inicialmente se creó para pacientes con trauma craneoencefálico, pero su efectividad es tan buena que, digamos que su uso es fácil de realizar, dura poco tiempo y da un concepto general del estado del paciente que se ha traslocado a otro tipo de patologías, no específicamente el trauma craneoencefálico. El puntaje que da es de 3 a 15 puntos y se considera que de 14 a 15 puntos es un TEC leve en pacientes con antecedente de trauma craneoencefálico o pacientes con estados neurológicos normales. 9 a 13 es un TEC moderado o un deterioro moderado del estado de conciencia del paciente, un deterioro neurológico moderado del paciente, y menor de 9 ya se consideraba un TEC severo o un deterioro marcado del, del estado de conciencia del paciente. Habitualmente los pacientes que tienen, digamos, un compromiso severo, un TEC severo, pues era indicado hacerles la intubación y darle soporte ventilatorio. Importante para la evaluación de esta escala, pues que el paciente no tenga otra patología que impida la valoración. Es decir, por ejemplo, el paciente no tenga una afasia o que el paciente no tenga un deterioro motor o sensitivo importante que impida o que pueda llegar a alterar la valoración neurológica de la escala de Glasgow. En esos casos, esta escala pues pierde un poco lo que es la sensibilidad y la especificidad. En cuanto a los niveles de conciencia, pues hablamos un poquito sobre la clasificación del estado de conciencia que se evalúa desde el mismo momento en el cual el paciente se empieza a entrevistar. El estado de alerta, que es el paciente que responde de manera normal a los estímulos adecuados del medio ambiente, tanto lumínicos como sonoros, como las preguntas. El paciente que es capaz de responder de manera adecuada la entrevista que el paciente se le está haciendo. O que esto no tiene nada que ver con memoria. Alteraciones de memoria van por otro lado. Entonces, si el paciente responde, pero de pronto no recuerda muy bien las cosas, se podría considerar que el paciente está alerta y atento, pero puede que no recuerde la información, esto sea por una alteración más desde el punto de vista de la memoria. Digamos que el deterioro de los niveles de conciencia, el primero estaría el paciente que está somnoliento. Es un paciente que puede responder a estímulos verbales o táctiles de manera suave, pero que cuando el estímulo se da, el paciente habitualmente vuelve a estar en su estado de inconsciencia. También podemos encontrar de pronto en la literatura algunos como puede ser el estado de obnubilación o de letargo, que son principalmente defectos en la atención. El paciente puede estar más lento de lo normal, con tendencia a estar somnoliento, ¿no? Pero básicamente lo que puede hacer es que tenga alteraciones de la sensopercepción, incluso pueda llegar a tener alucinaciones o ilusiones frente a los estímulos del entorno. También pueden encontrar ustedes el paciente confuso, que este sí es específicamente un grado, digamos que también de somnolencia, pero el paciente tiende más a estar desorientado que realmente con un deterioro o con deterioro del nivel de conciencia. Ese paciente sí es mucho más frecuente, el paciente confuso, que pueda estar un poco agitado e incluso puede estar alucinado. El estupor es el paciente que ya tiene una somnolencia mayor desde el punto de vista de la respuesta del entorno y habitualmente requiere estímulos táctiles fuertes o dolorosos y la respuesta del paciente frente a estos estímulos puede ser simplemente la presencia eh, de movimientos, a veces de quejido, de gruñidos, pero que rápidamente el paciente vuelve a estar en un estado de inconsciencia en cuanto los estímulos dolorosos se... Y el coma, que es el paciente que responde muy poco o no responde específicamente frente a estímulos dolorosos como tal.
Luego seguimos hablando un poquito de las funciones mentales superiores y hablamos de todos los diferentes tipos de funciones mentales. Arrancamos hablando un poquito de las alteraciones del lenguaje y la forma de diferenciación específicamente entre el mutismo, la disartria, la disprosodia y la afasia. El mutismo, básicamente, no hay una intención de movilización de la voz. eh, el paciente en general se debe evaluar que no haya alguna alteración cortical puntual o un trastorno psiquiátrico como tal. Es diferente al paciente que, por ejemplo, tiene al paciente mudo, que tiene una alteración motora, que en general trata de emitir algún tipo de sonido o una respuesta. El paciente mutista sencillamente no tiene el más mínimo intención de generar respuesta verbal. La disartria es cuando hay una alteración en la capacidad de la coordinación del órgano fonatorio y pues esa sí la podemos dividir como en varios grupos. Entonces se divide en vulvar cuando la lesión está en el bulbo raquídeo, ¿no? O una alteración orolingofacial, específicamente alteraciones desde el punto de vista de la afección, de la afección motora de los diferentes órganos que se encargan de, del, de generar la respuesta verbal, ¿no? Y hay una disartria pseudovulvar, que son las corticovulvales o más llamadas como cerebelosas, donde específicamente hay una alteración en la coordinación de la efección de la voz. Entonces el paciente, recuerdan que habíamos hablado un poquito sobre las funciones del cerebelo, y las funciones del cerebro básicamente son modular las respuestas motoras. Entonces, como la respuesta verbal es una respuesta netamente motora, cuando hay eh, alteraciones cerebelosas, se puede ver afectado se puede ver afectado la respuesta verbal, específicamente desde el punto de vista de la modulación. Desde la modulación, que es del grado de expiración que hace el paciente y de los movimientos de los músculos. Entonces el paciente puede tener, por ejemplo, lo que se conoce comúnmente como la voz escándida, o es el paciente que habla gritado, pero de una manera más inconsciente. No es una respuesta intencional en el paciente, sino una alteración netamente neurológica desde el punto de vista motor. La disprosodia, que es alteraciones en el ritmo del lenguaje, que se puede ver alterado, el paciente que habla muy rápido o muy lento. Entonces ahí tenemos la bradilalia y la taquilalia, específicamente la respuesta es muy frecuente en los pacientes con alteraciones desde el punto de vista psiquiátrico, o puede verse afectado especialmente la bradilalia por alteraciones del estado de conciencia o por efectos de medicamentos. Y la afasia, que es específicamente una incapacidad ya más desde el punto de vista cortical, en la capacidad de coordinar las respuestas sensitivas aferentes desde el punto de vista de la escucha, la interpretación de lo que se escucha y la interpretación de lo que se hace eferente, o la respuesta motora como tal del lenguaje. Entonces, en la afasia, el paciente tiene una pérdida o deterioro del lenguaje causado principalmente, o sea, es exclusivamente por un daño a nivel cortical, ¿no? Las estructuras motoras periféricas deben estar, digamos que indemnes, no hay una alteración. Si es una alteración más periférica, el paciente va a tener otro tipo de alteraciones, y digamos que se clasifican en otra parte. Y es específicamente por un daño a nivel cortical. El lenguaje se produce en la gran mayoría de los pacientes en el hemisferio dominante. Es decir, que en los diestros el 99% se produce en el hemisferio izquierdo, y de pronto en los zurdos sí puede llegar a ser un poco más variable o incluso mixto. Es decir, puede haber componentes en ambos hemisferios cerebrales. Eh, por ende, cuando un paciente con una enfermedad cerebrovascular presenta una afasia, uno ya puede dar por hecho el hemisferio que el paciente tiene afectado, sobre todo si el paciente es diestro. Ya uno considera que la afectación es el hemisferio izquierdo. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque recuerdan que al principio hablamos de que había que hacer una clasificación, no solamente desde el punto de vista
pues, digamos que funcional o fisiopatológico, sino también que había que hacer una ubicación anatómica. Cuando el paciente presenta afasia, uno ya puede ir ubicando específicamente el, el hemisferio sobre el cual se está presentando la alteración. De pronto ahorita cuando veamos un poquitico más a fondo el tema de las afasias, pues vamos a ver que cada afasia tiene una afectación en un segmento específico del hemisferio dominante. Entonces, uno puede ir ubicando, de acuerdo al tipo de afasia que el paciente tenga, uno puede ir ubicando el, uno puede ir ubicando la lesión, la ubicación específica de la lesión. En cuanto a la valoración del lenguaje, aparte pues de la presencia de afasias, uno debe evaluar otro tipo de componentes. Dentro de esta es la fluencia, es decir, la capacidad que tiene el paciente de producir una respuesta verbal, de producir fonemas de una manera coordinada y digamos que en un producción verbal, ¿no? Las afasias se dividen en dos grandes grupos. Las afasias fluentes, es decir, el paciente que habla, pero el hecho de que el paciente hable no quiere decir de que el paciente, ¿sí? Claro, la fluencia es la capacidad de generar una, una serie de fonemas adecuados a la conversación, es decir, que el paciente coordine una serie de respuesta motora de una manera adecuada, es decir, que el paciente que sea capaz de construir frases coordinadas. Eso se considera como la fluencia del paciente y mide específicamente la producción verbal como tal. Eso es importante porque tenemos dos tipos de afasias puntualmente. Las afasias fluentes y las afasias no fluentes. La afasia fluente habitualmente están relacionadas con las lesiones posteriores a la cisura de Rolando, ¿no? Pero el hecho de que el paciente fluya no quiere decir que el paciente tenga una adecuada respuesta motora, verbal, perdón. El paciente habitualmente puede tener desorden en los fonemas, es decir, responde pero no de una manera coordinada y no con los fonemas adecuados para dar una respuesta entendible. Es decir, el paciente puede llegar a presentar palabras inadecuadas dentro de la conversación o desordenar las diferentes palabras o responder con parafrases, es decir, cambiar unas palabras por otras. Eh, También puede haber la presencia de neologismos, es decir, que sean palabras nuevas o inventadas por el paciente. En ocasiones esos neologismos están relacionados con o un inadecuado uso del lenguaje o por combinación de múltiples palabras. Y la jergafasia básicamente es el habla inteligible, el paciente que realmente habla pero que no, digamos que no modula fonemas que sean acordes con el idioma o con el lenguaje pues, que se está esperando en el paciente. Y las aplasias no fluentes, que son básicamente lesiones anteriores a la cisura de Rolando y que consisten en la incapacidad del paciente para emitir de manera adecuada los fonemas. Es decir, en este paciente, el primer paciente, de todos modos vamos a ver unos videos más adelante eh, eh, para caracterizar cada una de las afasias. Pero en la afasia fluente, el paciente habla, pero habla de una manera incoordinada o inadecuada y en general no tiene una respuesta verbal adecuada. Puede responder de manera desorganizada con palabras que no corresponden digamos que a la entrevista que se le está haciendo. Y la fase no fluente es el paciente que se pega, es decir, que no tiene esa capacidad. El paciente puede tener la percepción mental de lo que debe responder, es decir, el paciente sabe cuál es la respuesta a su pregunta, pero no tiene la capacidad motora de responder. Es decir, se pega, le cuesta trabajo modular las palabras a pesar de que esas palabras el paciente sepa con qué palabras debe responder. Y también aparte de la valoración del lenguaje desde el punto de vista de su fluencia, hay también evaluar la capacidad de comprensión o entendimiento del lenguaje hablado. Esto pasa principalmente en las afasias de tipo sensitivo, es decir, el paciente tiene una capacidad adecuada de escuchar, pero no tiene
no tienen la capacidad de entender lo que se le está diciendo. Para el paciente se le está hablando prácticamente que en otro idioma, ¿no? Él no tiene esa capacidad de analizar los fonemas y de interpretarlos. Es decir, recuerden que cada fonema tiene una interpretación individual. O sea, o es un verbo, o es una cosa, o es un artículo. Entonces, dentro de esas capacidades que tiene la corteza, es de escuchar e interpretar cada uno de los fonemas para darles un significado. Eso es lo que pasa en el paciente que tiene alteraciones en la comprensión, es decir, que no tiene una capacidad de entender el lenguaje que se le está diciendo. Otra alteración del lenguaje es la alteración en la nominación, es decir, es una incapacidad para reproducir los nombres de los objetos, o una parte, o un color, o una característica, o para qué sirven. Entonces el paciente tiene la capacidad de entender, pero cuando uno le señala o le muestra algún objeto puntual, el paciente no tiene la capacidad de nominarlo, es decir, de decir cuál es el nombre del objeto, ¿no? eh, a veces puede ser más como la incapacidad para caracterizarlo. El paciente puede presentar incapacidad para decir cuáles son, si es blando, si es duro, el color, las características o la capacidad pues, específica de saber cuál es su nombre, ¿no? Pero el paciente sabe para qué funciona. Es decir, uno le puede mostrar, por ejemplo, una cuchara, pero el paciente no puede decir que es una cuchara que sirve que es metálica, que es redonda, pero el paciente sí puede tener la capacidad de saber qué es para comer y hacer la actividad adecuada con el objeto, porque es una limitación específicamente para nominarlo o caracterizarlo. Y la incapacidad para repetición del lenguaje hablado es específicamente, se evalúa a través de solicitarle al paciente que repita palabras que uno mismo le está diciendo, que el evaluador le dice. Entonces, esa incapacidad para repetición también habitualmente se ve afectado cuando hay afasias o cuando hay lesiones corticales como tal en el área dominante. Entonces, vamos a hablar una de los diferentes tipos de afasias. Entonces, las afasias se clasifican en varios grupos dependiendo del área afectada y por el área afectada, pues vamos a específicamente a llegar al diagnóstico anatómico de la lesión del paciente. ¿Por qué? Porque cada una tiene un área específica en la cual se genera. La primera es la fascia de Broca o es la fascia motora. El daño específicamente es en el área de Broca, que es una lesión en la circunvolución frontal inferior, pues que es la misma área de Broca. Habitualmente el paciente no tiene una capacidad de generar una respuesta verbal fluida. Es decir, el paciente puede tener alteraciones para eh, construir frases de manera adecuada o fluida. Puede haber una apraxia del habla, es decir, una incapacidad para organizar de manera adecuada las actividades del lenguaje. El paciente habitualmente habla con frases muy cortas y en general no tiene una gramática adecuada, es decir, no tiene tanto los artículos o como los tiempos pueden estar alterados en esa incapacidad del paciente para emitir el lenguaje. El paciente no fluye, es decir, le cuesta, uno nota el esfuerzo que hace el paciente para tratar de hablar de manera adecuada. Sí, adicionalmente se puede acompañar no solamente con la respuesta verbal, sino con otros tipos de lenguaje. Es decir, por ejemplo, el paciente que tiene limitación en el lenguaje escrito o en la capacidad para leer. Es decir, puede tener una alteración que se llama alexia, que es la incapacidad para la lectura, ¿no? O agrafia cuando es incapacidad para construir una respuesta escrita. Entonces, por ejemplo, tiene limitaciones en cuanto a las frases. Si uno le quisiera que el paciente dijera, le muestre un perro que está como caminando, un perro que está corriendo, entonces uno le pregunte qué está haciendo el perro, el paciente no tiene la capacidad de decir el perro está corriendo, sino que puede decir correr perro. No, construye frases muy agramaticales y muy
y muy cortas, incluso puede ser incapaz de generar los fonemas de manera adecuada. En esta fase de Broca, como es netamente motora, el paciente es muy consciente de su limitación, es decir, que tiene una limitación que hay una alteración en su capacidad para respuesta verbal. La segunda fascia que encontramos es la fascia de Wernicke. Es la misma afasia sensitivo-sensorial. Habitualmente el paciente diferente a la fascia de Broca es un paciente que fluye, es decir, el paciente tiene la capacidad de emitir una cantidad de fonemas de manera fluida o de manera no coordinada, porque a veces la respuesta es completamente incoordinada e inapropiada, pero el paciente sí tiene capacidad de generar los fonemas, mientras que la fascia de Broca se pega para hablar. Este paciente de la fascia de Wernicke sí habla, pero habitualmente habla de una manera inadecuada o inapropiada. Pues este es generado por afectación específicamente en el área de Wernicke, que es en el área temporoparietal. El paciente puede hablar de manera tan incoordinada que hace los neologismos, es decir, inventa palabras nuevas, o incluso se puede tornar logorreico, habla y habla y habla y habla y dice palabras, pero de una manera tan incoordinada que no tiene la capacidad de emitir una idea de manera adecuada. Em, puede en general el paciente mm, cambiar algunas palabras por otras, y eso es lo que habitualmente se conoce como parafrasia. Y en cuanto a este tipo de pacientes, es decir, el paciente con la fascia de Wernicke no es consciente de su alteración. Él, como es una afectación cortical, él responde y él piensa que está respondiendo de manera adecuada. Él no tiene esa percepción para comprender que la respuesta que está emitiendo es completamente inadecuada a la pregunta que se le está haciendo. Es decir, el paciente presenta una anosognosia de su lesión. Luego tenemos la afasia de conducción, que habitualmente se presenta por alteraciones a nivel del fascículo arcuato, que conecta el área de Wernicke con el área de Broca. Y digamos, son pacientes que son capaces de entender todo lo que se les dice, pero no son capaces de repetir ni son capaces de denominar objetos, ¿no? Es un paciente que presenta un lenguaje que es aprosódico, es decir, que no tiene una capacidad de entonación adecuada y puede verse afectada sobre todo la lectura, cuando es lectura en voz alta. El paciente, recuerden que para el lenguaje hay una parte sensitiva que es la parte en la cual el paciente percibe lo que se le dice, en la cual está principalmente involucrado el octavo par, es decir, la parte auditiva, y esa parte de interpretación de todo lo que se recibe vía auditiva. De ahí el paciente interpreta todo lo que se le está diciendo y lo pasa posterior para emitir una respuesta, lo que hace es pasarlo de manera posterior al área de Wernicke o al área motora, que es la que finalmente va a emitir una respuesta del lenguaje. Es decir, el lenguaje hablado requiere una función motora específica. Cuando hay una fase de conducción, Cuando hay una fascia de conducción es cuando hay una alteración entre la comunicación entre la fascia de Broca y la fascia de Wernicke, es decir, entre lo que el paciente escucha y finalmente lo que el paciente dice. Pero ambas áreas están de manera independiente, adecuadamente funcionantes. Por eso el paciente comprende y por eso el paciente fluye, pero el paciente no tiene capacidad de hacer actividades coordinadas específicas que son las de la denominación o las de repetición como tal. Luego vamos con la afasia global. Básicamente es un paciente que tiene tanto afectación del área de Broca como del área de Wernicke y por ende también de la conducción. Es decir, es un paciente que está alterado por donde uno lo mire, tanto para la percepción de las ideas, es decir, él escucha pero no entiende, y el paciente trata de fluir pero no puede, es decir, tratar de responder pero no puede. Entonces es un paciente que ni fluye ni
comprende, obviamente tampoco va a ser capaz de repetir y no va a ser capaz de nominar los objetos. Mientras que hay unas que son las más parciales o las que menor afectación genera, que son la transcortical motora, donde el paciente habitualmente lo que tiene más afectado por ser motor es la fluencia del lenguaje, pero el paciente tiene una capacidad de comprensión adecuada, es decir, el paciente sí tiene una indemnidad en el área sensitiva, el paciente es capaz de repetir, porque digamos que tiene la parte sensitiva está mm, está adecuadamente indemne, pero no tiene la capacidad de nominar, es decir, como de coordinar entre la respuesta sensitiva y y la respuesta verbal. Y la transcortical sensitiva, que básicamente hay una incapacidad para conectar el área de Wernicke con la corteza como tal, es decir, el paciente tiene una capacidad para repetir, pero no para nominar. Por ejemplo, el paciente puede en esos casos leer en voz alta, pero no entiende lo que el paciente está leyendo, ¿no? Mientras que en la transcortical motora hay una mala fluencia porque el paciente no tiene la capacidad más de organizar las ideas como tal. Yo tengo algunos videos específicos sobre las alteraciones, las diferentes afasias. Ahorita más adelante los busco y los vemos para que les quede un poquito más claro con ejemplos de las diferentes afasias. Las agnosias, básicamente, es la incapacidad que tiene el paciente para reconocer un objeto frente a un estímulo visual, táctil o auditivo. Entonces, el paciente puede tener diferentes tipos de agnosias. Entonces, el paciente, cuando tiene una agnosia visual, que es el ejemplo de la imagen, el paciente cuando ve el objeto no es capaz de reconocerlo, solamente con verlo. Cuando lo toca y ya tiene una percepción más táctil del objeto, el paciente ya puede reconocer qué tipo de objeto es. Usted le puede mostrar un lapicero y el paciente no sabe qué es, pero ya cuando lo toca y lo reconoce desde el punto de vista táctil, si lo que el paciente tiene es una agnosia visual, eh, el paciente ya es capaz de identificarlo. Hay diferentes tipos de agnosias. Entonces también puede haber la agnosia táctil, es decir, cuando el paciente no se le deja ver el objeto, pero se le pasa en las manos, el paciente con tocarlo no va a ser capaz de identificar qué tipo de objeto es. Pero ya cuando abre los ojos y lo ve, pues el paciente va a ser capaz de identificar el objeto como tal. Esa sería una agnosia táctil. Y lo otro es una agnosia auditiva y es específicamente la capacidad de identificar sonidos como tal, sin un apoyo visual puntual. ¿Cómo diferenciamos una agnosia frente a una pérdida de memoria? Es que una pérdida de memoria se caracteriza básicamente porque el paciente es incapaz de reconocer o de tanto objetos, personas o situaciones, tanto si se le da un estímulo visual o si se le da un estímulo táctil o se le da un estímulo auditivo completo, el paciente no tiene esa capacidad de reconocer, de ahí que sea una alteración más desde el punto de vista de memoria, que el paciente no recuerda para qué es el objeto o quién es la persona, mientras que en la afasia el paciente tiene una limitación para identificar el objeto frente a un tipo de estímulo puntual, ya sea visual, táctil o auditivo. Entonces, el tipo de agnosia, vamos a hablar un poquito de la agnosia visual, es una incapacidad para reconocer objetos cuando se le presentan en el campo visual del paciente. Ojo que el paciente tiene que tener una indemnidad o tiene que tener digamos que la visión de manera adecuada. No puede ser un paciente que tiene una catarata o tiene una ceguera, pues porque esto ya no sería una agnosia, sino específicamente una alteración del par craneal como tal. El paciente no puede estar, digamos que afásico, porque si el paciente está afásico, pues el paciente no te va a emitir la respuesta de cuál es el objeto, no porque tenga una agnosia, sino porque no tiene una capacidad de emitir el lenguaje verbal, porque para este tipo
digamos que diagnosias, el paciente tiene que tener una respuesta verbal adecuada. Entonces, muchas veces cuando ya, como yo les decía, muchas veces la limitación del examen neurológico se ve, digamos que limitado por alguna alteración de alguna función específica del paciente. Por ejemplo, si el paciente está somnoliento o el paciente está comatoso, pues no vamos a poder evaluarle ni afasias ni agnosias, porque esto requiere que el paciente esté primero alerta y para evaluar agnosias requiere que el paciente no esté afásico, porque no, si el paciente está afásico, pues no va a emitir una respuesta verbal adecuada, requiere que la respuesta verbal esté de manera indemne. Entonces, volviendo a la agnosia visual, es una incapacidad del paciente para reconocer objetos cuando se le presentan visualmente, sin tocarlos, ¿no? Y se clasifican diferentes tipos de agnosias visuales. La prosopagnosia es la incapacidad de reconocer personas o de reconocer rostros humanos. Es decir, el paciente no tiene la capacidad de diferenciar una persona de la otra. Todos le parecen iguales o los confunde fácilmente. Las agnosias de tipo visuales indican una alteración de la corteza parieto-occipital y debe ser bilateral, porque si es unilateral, habitualmente el lado contralateral puede suplir esas necesidades, ¿no? Y se presenta habitualmente pues, por lesiones temporooccipitales que generalmente tiene compromiso bilateral. La agnosia táctil es la incapacidad de reconocer objetos cuando el paciente se le presentan digamos que en las manos, ¿no? El paciente se le pide que cierre los ojos y se le pasa un objeto y se le pide que lo identifique. Primero tiene que ser un objeto con el cual el paciente ya esté familiarizado. Si se le pasa un objeto con el cual el paciente no está familiarizado, pues no va a responder, no porque esté agnóstico, sino porque sencillamente tiene desconocimiento de cuál es el objeto que se le está suministrando. El paciente debe estar alerta, obviamente, no debe haber alteraciones en el estado de conciencia y pues no puede estar disfásico puntualmente o tener digamos que una afasia de cualquier tipo, porque si no el paciente pues no va a tener la respuesta a lo que les mencionaba hace un momento. Dentro de las agnosias táctiles hay varias. Una es la asterognosia. Digamos, el paciente lo que pasa es que no sabe qué objeto es, pero sí puede describir algunas características del mismo. Si se le muestra de pronto un tenedor, el paciente puede decir de qué material es, que tiene puntas, que tiene un mango, pero no tiene la capacidad de emitir específicamente o de identificar cuál es el nombre del objeto. La atopognosia es una incapacidad específicamente para localizar un estímulo táctil en un paciente que tenga una indemnidad en el sistema sensitivo como tal. Es decir, el paciente no puede estar, digamos que con una hipoestesias o alteraciones sensitivas a nivel periférico, sino que esté indemne, pero aún así el paciente tiene una incapacidad para localizar dónde se le está emitiendo un estímulo táctil como tal. Y la agrafoestesia es la incapacidad que tiene el paciente para determinar una figura que se dibuja en la piel. Habitualmente, ¿cómo se hace? Pues con una punta, ya sea de un esfero o de o con el dedo del examinador, se le dibuja una figura, ya sea una figura geométrica o una letra, en la espalda o en el dorso o en la planta en la palma de la mano, perdón, eh, y se le pide que le identifique con los ojos cerrados. Si el paciente obviamente tiene que tener una capacidad cognitiva y tiene que tener una capacidad educativa que le permite identificar tanto figuras geométricas como las letras. Si es un paciente analfabeta, principalmente utilizamos figuras geométricas, o en pacientes ya con mayores niveles educativos puede utilizar unas letras o números como tal. Y se le pide al paciente que identifique cuál es el número, la letra o la figura que se le está haciendo con los ojos cerrados.
porque cuando utilizamos la espalda o el dorso del paciente, en general hacemos letras un poco más grandes, y en la palma, donde la sensibilidad es mucho mayor, pues podemos hacer letras un poco más pequeñas. Pero el objetivo es facilitar que el paciente sea capaz de identificar la figura o la letra o el número que se le esté haciendo. La asomatognosia es la incapacidad de reconocer el paciente partes del cuerpo, ¿no? Básicamente esto se presenta, es una lesión realmente muy poco frecuente que se presenta en lesiones difusas en el lóbulo temporoparietal bilaterales. Habitualmente, miren que en las lesiones que hemos mencionado, las agnosias requieren que sea un compromiso bilateral, mientras que las afasias es más del hemisferio dominante. Por eso es que las agnosias son habitualmente mucho menos frecuentes que las mismas afasias, porque las afasias tienen áreas mucho más específicas donde se produce la lesión, mientras que las agnosias requieren un componente bilateral que es mucho menos frecuente y que habitualmente, si el paciente tiene una lesión unilateral, tiene la capacidad de suplir las necesidades con el lado contralateral. El paciente puede tenerla, incluso se le puede mostrar partes del cuerpo de él mismo y el paciente no los reconoce como propios. Entonces, digamos que es la característica puntual de este tipo de agnosia, de la somatognosia. La apraxia es específicamente la incapacidad que tiene el paciente para realizar un acto motor de una manera ordenada, es decir, de hacer una tarea, ya sea por una orden verbal, por imitación o porque el paciente previamente lo haya aprendido. Es importante que tengan claro que el paciente no esté ni afásico, porque si está fásico, pues el paciente, si tiene una fascia sensitiva, uno le va a dar una orden para que haga una tarea, pero el paciente lo que pasa es que no lo entiende. Recuerden que en la fascia sensitiva hay una incapacidad para entender. Y lo otro es que el paciente no tenga ningún déficit motor o sensitivo primario, porque si el paciente está cuadripléjico, digamos que uno le puede dar una orden de vestido, es decir, que se ponga una camisa. El paciente primero tiene que no estar afásico para que el paciente entienda la orden que se le está suministrando, pero pues obviamente no puede tener un trastorno motor que le impida mover los brazos y hacer la tarea como tal, es decir, que no tenga un déficit motor que le impida ponerse la camisa como tal. En lo que tiene el paciente habitualmente es una incapacidad para realizar de manera coordinada una tarea como esa, porque actividades simples como ponerse una camisa requieren efectivamente un orden adecuado para realizarse. Es decir, que el paciente identifique las partes que tiene la camisa, introduzca primero una manga, luego introduzca la otra y finalmente termine de apuntarse la camisa. Esta orden de esas tareas para el paciente va a ser imposible realizarlas, entonces él no va a ser capaz de poner un brazo dentro de una manga o no va a ser capaz de apuntarse, específicamente por una incapacidad para realizar de manera coordinada la tarea. Hay diferentes tipos de apraxias. Entonces hay una apraxia idiomotora, una apraxia constructiva, una apraxia del vestido, una apraxia de la marcha y una apraxia bucolinguofacial. La apraxia idiomotora es la incapacidad que tiene el paciente de desarrollar un acto motor que previamente el paciente haya aprendido, por ejemplo, amarrarse los zapatos, ¿no? Y que digamos que el paciente lo realice después de darle una orden verbal, ¿no? Eh, lo particular de este tipo de situaciones es que el paciente en ocasiones lo puede realizar de una manera espontánea. Es decir, el paciente se puede amarrar los zapatos por voluntad propia, pero cuando se le da eh, un comando, una orden para que lo haga, el paciente no tiene esa capacidad de responder de manera adecuada a la orden. ¿Listo? Por ejemplo, el ejemplo que hay ahí en la diapositiva, pedirle al paciente que demuestre cómo se cepilla
el cabello. Entonces, se le puede pedir cualquier otro tipo de actividad al paciente que haga cepillarse los dientes, por ejemplo. Eh, el paciente no tiene la capacidad de responder de manera adecuada o de realizar de manera adecuada la tarea como tal. Digamos que este tipo de alteración se presenta básicamente cuando hay lesiones frontales y parietales de predominio más izquierdo. La praxia idiomotora es la que se presenta en los pacientes con una incapacidad para seguir una secuencia de actos motores a pesar de poder realizar cada acto por separado. Es, por ejemplo, decirle al paciente que se vista o que escriba una carta y la introduzca dentro de un sobre. El paciente no tiene la capacidad de realizar de manera coordinada una tarea que esté dividida en varias partes. Es decir, que incluya tareas independientes individuales de manera organizada. El paciente puede realizar cada una de las actividades de manera independiente, pero no es capaz de coordinarlas de manera adecuada para construir un resultado frente a la actividad que está realizando. Básicamente se presenta por compromiso cortical bilateral, de predominio más que todo parieto temporooccipital, y es frecuente que se presente en estados avanzados de enfermedades degenerativas de la corteza cerebral, llámese un Alzheimer o una demencia, o se puede presentar de manera aguda en estados confusionales. En estos últimos sí puede llegar a ser de manera reversible. La apraxia constructiva es la incapacidad que tiene el paciente para dibujar o construir figuras bidimensionales o tridimensionales. Habitualmente para este tipo de tareas pues se cuentan con objetos especiales. Esto lo hace más que todo a veces neuropsicología o a veces lo hace, este tipo de valoraciones los hace más mm, salud ocupacional, y es explicarle, tratar de que el paciente vaya construyendo figuras de tipo tridimensional, construir una torre de cubos o hacer figuras geométricas en un papel. Este tipo de tareas requieren primero que el paciente tenga un grado de desarrollo neurológico adecuado, es decir, en un paciente que no tenga tanto un déficit cognitivo previo, que tenga una capacidad motora y sensitiva conservada y que el paciente no esté disfásico. Es más frecuente que se presente en lesiones hemisféricas derechas y el paciente debe tener la capacidad para, digamos, el desarrollo neurológico adecuado para realizar las tareas. Por eso es que habitualmente se preservan para personas, digamos, que ya en etapa escolar o edad adulta. La praxia del vestido. Esta praxia es la incapacidad para el paciente para vestirse de manera adecuada cuando se le proporcionan cada una de las prendas de manera separada. El paciente no es capaz, por ejemplo, de coordinar de manera adecuada la postura de una camiseta o de ponerse un pantalón, de meter cada pierna en cada bota del pantalón y realizar de manera adecuada las tareas tanto de introducir las piernas como finalmente de subir el cierre y apuntar el pantalón, o de realizar las tareas adecuadas para completar la tarea de vestirse de manera adecuada. Uno puede encontrar también pacientes que cuando se le presentan todas las prendas de vestir pueda ponérselas, pero no en el orden adecuado. Es decir, el paciente puede primero ponerse la camisa y luego ponerse el pantalón y finalmente ponerse la ropa interior, o ponerse primero los zapatos y luego las medias sobre los zapatos. Esa incapacidad para realizar esas tareas de manera ordenada y coordinada es lo que se conoce como la praxia del vestido. Y la praxia para la marcha, que es una incapacidad del paciente que tiene para iniciar la deambulación. Es lo que se conoce como marcha magnética. Es decir, el paciente trata de eh, eh, iniciar la marcha. Uno ve que el paciente hace el impulso, pero es incapaz de despegar los pies de la tierra para dar el paso. Eh, Esta marcha magnética puede estar asociada también como a una marcha con los pies arrastrados, o el paciente puede fácilmente caerse.
hace un balanceo de la parte superior del cuerpo para iniciar la marcha, pero es incapaz de realizar el paso como tal. Incluso puede quedar el paciente en decúbito o en flexión posterior a intentar iniciar la marcha como tal. Se presenta en estructuras ya más de lesión frontal de manera bilateral, o es una alteración muy frecuente en pacientes con hidrocefalia de presión normal, adultos mayores con hidrocefalia de presión normal asociado a deterioro neurológico. La marcha magnética es una de las alteraciones más frecuentes en este tipo de alteración, digamos que en este trastorno. Y la apraxia bucolingofacial es específicamente una apraxia de la alteración motora facial o afectación de los pares craneales, con una incapacidad, por ejemplo, para hacer movimientos específicos como son abrir y cerrar la boca, abrir y cerrar los ojos, cuando al paciente se le solicite. Ojo que esto debe ser específicamente en un paciente que no tenga alteración de los pares craneales de manera periférica, es decir, no es un paciente con una parálisis facial. Si el paciente tiene una parálisis facial, la alteración es otra. Estas apraxias son más por lesión o deterioro cortical. Luego pasamos a evaluar la memoria. La memoria se clasifica en varios grupos. La memoria inmediata, que es cuando se le pide al paciente que repita puntualmente una serie de palabras que se le están diciendo. Memoria inmediata o reciente, habitualmente uno lo que hace es decirle al paciente las palabras, que las repita para evaluar memoria inmediata y vuelve y se le preguntan a los 5 o 10 minutos para evaluar la memoria reciente o inmediata. La memoria remota ya es la que menos se ve afectada o la que se afecta de manera mucho más tardía en los pacientes, especialmente en los pacientes con síndromes demenciales. Y esta memoria remota lo que hace es evaluar sucesos que pasaron en la anterioridad. Habitualmente la memoria remota es más, es la que más se conserva. Por eso a veces los pacientes adultos mayores con síndromes demenciales tienden a remembrar muchas situaciones antiguas, pero le cuesta, por ejemplo, trabajo recordar cosas más recientes como el desayuno o lo que sucedió el día anterior. Importante que para cuando se evalúe la memoria ya se tenga la información específica de que el paciente no tenga alteraciones en la sensopercepción y que, como les mencioné, una alteración más frecuente en síndrome demencial, en el síndrome confusional agudo o en algunos trastornos neuropsiquiátricos que pueden ser de manera parcial, digamos que, o situacional frente a la descompensación de una enfermedad psiquiátrica, o pueden ser trastornos que se presentan de manera permanente. La atención es la capacidad que tiene el individuo de focalizar todos sus pensamientos y todos, digamos que su intención frente a un estímulo puntual. Esta puede estar alterada en diferentes trastornos, síndromes confusionales agudos, demencias, en enfermedad mental, como trastorno afectivo bipolar, en episodios psicóticos, en trastornos delirantes, en esquizofrenia, en psicosis. Este tipo de trastornos limita que el paciente sea capaz de fijar su atención en un objeto puntual y durante la entrevista se puede identificar, el paciente se torna distraído, poco atento frente a la entrevista, incapaz de responder de manera adecuada las preguntas que se hacen durante el interrogatorio. Eh, Puede estar asociado a alteraciones digamos que del estado del ánimo asociado, es decir, el paciente puede estar con una hiperexaltación o puede estar a veces un poco con tendencia a la somnolencia. Cuando el paciente está somnoliento o cuando el paciente está maníaco, hay afectaciones de la atención de manera, digamos que concordante con la situación. En el paciente somnoliento hay una disminución de la atención relacionado con disminución de la percepción de los estímulos del entorno, mientras que en pacientes que estén, por ejemplo, psicóticos o en fases maníacas, hay una hiperpercepción del entorno, entonces el paciente se torna muy distráctil porque cualquier estímulo del entorno lo lleva a perder la atención. La orientación tiene varios componentes.
Entonces, los tres principales componentes de la orientación es para, digamos que la orientación es la capacidad que tiene el sujeto de saber quién es, en qué momento está y el entorno que le rodea. Entonces, tiene esos tres componentes puntuales: la orientación en tiempo, lugar y persona. Se pierden habitualmente en ese mismo orden. La que primero se pierde es la orientación en tiempo, y es frecuente que en el paciente hay diferentes formas de evaluar el tiempo. La primera es saber la fecha. La fecha es de los factores o de las situaciones que más fácilmente se pierden. Pues digamos que no siempre es patológico, a veces puede ser sencillamente un olvido, pero cuando estamos hablando de tiempo, en pacientes que de pronto lleven mucho tiempo hospitalizados, es fácil que pierdan esa capacidad de identificar qué fecha es hoy, eh, o el día de la semana. Pero hay otros factores que se pierden de manera más tardía, digamos que por su longitudinalidad en el tiempo. Por ejemplo, saber cuál es el mes o saber cuál es el año. Si hay alteraciones a ese nivel, ya sea por limitación cognitivo-funcional, la otra opción es que se le pida al paciente que identifique si es de día o si es de noche. Obviamente, teniendo el paciente la capacidad de identificar los estímulos externos del entorno, porque hay sitios, por ejemplo, unidades de cuidado intensivo, donde la ausencia de iluminación del ambiente, pues limite que el paciente sea capaz de identificar si es de día o si es de noche. El segundo concepto es el del lugar. El del lugar también se puede evaluar de diferentes maneras. El que más se pierde específicamente es el área o servicio en el cual el paciente se encuentra, si estamos evaluando un paciente que esté hospitalizado. Por de pronto el paciente haya sido movilizado en estados de inconsciencia, entonces el paciente no tenga la capacidad de identificar en qué piso o en qué ala del hospital se encuentra. Pero sí de pronto identificar el hospital en el cual se encuentra recluido. Mm, ya otras formas más globales de evaluarse es si el paciente tiene la capacidad de orientarse en la ciudad, en el departamento o en el país en el que está. Estos dos primeros componentes también tienen que ver un poquito con el nivel cognitivo, es decir, con el nivel educativo que el paciente tenga. Y el último componente, y es el que se pierde de manera mucho más tardía, es el de persona, es decir, el de saber quién soy yo y mi nombre y cuál es mi posición o mi situación en el entorno que me rodea. Este habitualmente es el último componente que se pierde y es el que más se conserva. Habitualmente cuando hay un deterioro cognitivo mayor es cuando el paciente tiene alteraciones en la persona. Se puede preguntar puntualmente o se puede inferir a través de la entrevista que se ha hecho con el paciente de manera previa a la hora de evaluar la enfermedad actual y los antecedentes. Se puede ver afectado en múltiples lesiones. Alteraciones del estado de conciencia pueden alterar la orientación, los síndromes confusionales, las demencias, los trastornos neuropsiquiátricos. Todos estos tipos de alteraciones pueden llegar a generar una alteración en la orientación del paciente. Puede fluctuar. La orientación del paciente puede llegar a fluctuar, puede estar adecuada en algunos momentos o puede eh, verse afectada en otros. Entonces es una valoración que puede ser dinámica. Siempre que ustedes lo evalúen y no lo identifiquen, es importante que se lo recuerden al paciente. Si el paciente no sabe dónde está, el objetivo es recordarle: usted está en tal ciudad, en tal hospital, en tal área o servicio del hospital, para que el paciente ya lo tenga claro, porque a veces puede ser más desconocimiento del paciente que alteraciones puntuales en la orientación. La orientación habitualmente requiere que la memoria esté indemne. Otras funciones que uno puede evaluar, pues es la abstracción, que es la capacidad como de eh, extraer una idea puntual o una comparación o emitir un juicio frente a una situación puntual. El cálculo, que va a ser evaluado específicamente desde el punto de vista del nivel educativo del paciente, debe ser acorde a sus capacidades cognitivas previas. Y el juicio, que es la capacidad de emitir digamos que un concepto con una capacidad moral y social a la situación del paciente. Ojo con este tipo de emisiones frente al juicio,
porque el juicio va a depender específicamente de la escala de valores, muchas veces del nivel cultural, e incluso puede verse asociado nivel, con el nivel religioso o las creencias del paciente. Eh, por ejemplo, decirle a un paciente si está en pro o en contra del aborto. Esto es una percepción demasiado objetiva o digamos que demasiado personal. Entonces, independientemente de lo que el paciente diga, no hay una respuesta correcta o una respuesta mala. Habitualmente cuando evaluamos juicio, lo que hacemos es tratar de dar situaciones que generen la menor carga desde el punto de vista ético para que no, digamos que no es el objetivo de este tipo de valoraciones. Para evaluar las funciones mentales contamos con una escala importante y es el Mini-Mental. Este Mini-Mental es una forma fácil, rápida y digamos que está más estandarizada a nivel mundial para evaluar funciones mentales superiores. Mire cómo tiene, digamos que tiene varios ítems, tienen todos los componentes de las funciones mentales superiores. Evalúa orientación, la memoria, la atención y el cálculo, la memoria diferida y el lenguaje. Dentro del lenguaje incluso hay algunas tareas que evalúan incluso algunas agnosias o afasias como tal. Es importante que el paciente no esté afásico porque si no esto va a alterar la valoración del Mini-Mental. Y que el paciente tenga un adecuado nivel cognitivo. Si el paciente, por ejemplo, no cuenta con el nivel cognitivo adecuado para este tipo de valoraciones, uno puede ponderarlo. Es decir, que extrae los puntos que sean no valorables en el paciente, no por un deterioro neurológico, sino porque no correspondan al nivel educativo o social del paciente. Es una escala que se puede aplicar fácilmente, de manera rápida. Tiene una sensibilidad y una especificidad alta, sobre todo para evaluar deterioro cognitivo o síndrome demencial, ¿no? Y se clasifica de acuerdo al puntaje que se vaya estableciendo. Entonces, la escala se considera como entre 21 a 30 puntos normal, menor de 21 puntos relacionado con un deterioro, e incluso se puede llegar al diagnóstico de demencia en alguna población. Vamos a parar aquí 10 minutos y retomamos. Bueno, para arrancar con pares craneales. Profe, ¿Sí? es que yo me tengo que desconectar ahorita porque tengo que ir a hacer unos exámenes médicos. Ok. Listo, gracias, doctor. Bueno.